This computer. Ya, ahí está, porque parece que ahora Valentino. Muy bien, entonces vamos a retomar la segunda sesión de talleres. Esta vez vamos a ir con la ejecución de Mouthfeel, ¿sí? El taller práctico para la ejecución de Mouthfeel. Entonces lo primero importante de entender es que con esta metodología tú tienes un parámetro con el cual evaluar la ejecución de tu ecualización, ya sea Frenzel o Mouthfeel completo. ¿Y a qué me refiero? Tú vas a sacar siempre antes, en cierto periodo, una evaluación de tu Frenzel, haciendo una bajada con una carga desde 0 hasta la profundidad que te alcance. Si esa profundidad, por ejemplo, con una carga n, ¿sí? La típica carga con una carga n, nos lleva desde 0 hasta 10 metros, quiere decir que mi Frenzel vale 2, porque me permitió duplicar la cantidad de atmósferas a las cuales fue cargado. Como fue cargado en 0 metros con una atmósfera y me permitió llegar a 10 metros con 2 atmósferas, quiere decir que el Frenzel no es que me permita avanzar 10 metros, es que me permite duplicar atmósferas. ¿Bien? Y por lo tanto, yo ya sé que si tomo ese Frenzel, por ejemplo, en los 10 metros, que son 2 atmósferas, debiera llevarme hasta 4 atmósferas porque ya lo medí y me permite duplicar atmósferas. ¿Sí? Y entonces, si eso no se cumple, sé que en alguna parte, ya a esa profundidad, estoy generando algún error y lo tengo que corregir. ¿Sí? Si no llego hasta de los 10 a los 30 metros, algún error estoy cometiendo y tengo que identificar dónde está y de dónde viene ese error. ¿Sí? Y, por supuesto, siempre la recomendación es ir ir llevando la ecualización con esta pauta cada vez más profunda, pero solo en la medida que tú la vas asegurando. Es decir, siempre partimos con nuestra ecualización desde 0 hasta lo que llega. Luego avanzamos cargando los 5 metros. Y cargando los 5 metros, un Frenzel que tiene un valor de 2 me lleva hasta los 20 metros, ¿verdad? Hasta las 3 atmósferas. Y luego un Frenzel que lo cargo en 10 metros, es decir, en 2 atmósferas, me lleva hasta 4 atmósferas y por lo tanto hasta 30 metros. Entonces, si quiero ir progresando, ese es el procedimiento correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después, cuando tú quieras avanzar con esta ecualización hasta los 60, 70, 80 metros, si no vas quemando todas las etapas, te vas a dar cuenta que vas a ir acumulando errores que no supiste identificar en su momento inicial. ¿Ya? Entonces, esto es para explicarles que es muy importante simplemente partir desde el inicio a cualquier profundidad con la menor ecualización posible, con la menor cantidad de cargas posible. ¿Sí? Porque si tú vas acumulando carga y acumulas carga y acumulas carga en tu descenso, lo que va a ocurrir es que, claro, tú estás siempre metiéndole aire a la boca, pero no te estás preparando, no estás entrenando tu ecualización para el tramo definitivo de tu bajada más profunda en el futuro. Te estás acostumbrando simplemente a bucear en lo que buceas hoy. Te estás adaptando a bucear en tus 20 metros seguros, en tus 30 metros seguros, en tus 40 metros seguros, pero no estás aprendiendo a adaptar tu ecualización a los buceos más profundos que vas a hacer en el futuro. Y eso creo que es algo re importante que puedan desde ya comprender y adquirir, porque de aquí en adelante no es que tengan más cursos, de aquí en adelante lo que queda, digamos que ustedes entrenando bien pueden seguir aumentando profundidad de manera indefinida. ¿Sí? Y de eso se trata aprender Frenzel y Mouthfeel, que ustedes tengan al menos la ecualización necesaria para irse a 100 metros si quieren, ¿ya? Pero para eso siempre
la recomendación es esta: llevar la ecualización con la menor cantidad de cargas posible. Entonces, avancemos con Mouthfeel. Es muy simple, ¿sí? Si ustedes han puesto alguna vez un video de YouTube, pueden haber encontrado muchos tutoriales de Mouthfeel. Y la verdad es que la ecualización en Mouthfeel es tremendamente sencilla. Lo complejo de Mouthfeel son los elementos intervinientes. Y con eso me refiero, por ejemplo, al control de la glotis, me refiero también al control de la cabeza, a la adaptación de la cabeza a la profundidad, por ejemplo, por dar solo algunos ejemplos. Entonces, les voy a mostrar simplemente cómo se hace un Mouthfeel. Cuando yo hago un Mouthfeel, lo que hago es utilizar toda la capacidad de la boca para almacenar aire antes que la vía aérea se cierre. Por lo tanto, ese momento en el cual yo cargo el mouthfeel es algo bastante personal. Para algunas personas es muy cómodo hacerlo a 20, otros 25, otros a 30, incluso un poco más, ¿sí? Yo lo cargo entre los 27 y los 32 aproximadamente. Y me queda muy cómodo hacer la carga de mouthfeel y en ese momento hago además el último gesto para irme a la caída libre. Entonces, tengo muy asociados esos dos puntos, el mouthfeel con la caída libre. Pero muchas veces se toma el mouthfeel antes de empezar la caída libre, ¿sí? No es raro hacer un mouthfeel a los 20 metros, porque un buen mouthfeel te puede triplicar la cantidad de atmósferas a las cuales tú tomaste el mouthfeel. Y si tú tomas un mouthfeel a 20 metros, que son 3 atmósferas, 3 por 3 son 90 metros. Un mouthfeel tomado a los 20 metros y bien administrado te puede llevar hasta los 90 metros. ¿Sí? Ese es el nivel que tiene esta maravilla que es el mouthfeel. Entonces, la gracia del mouthfeel es que además de la lengua, la cámara que logramos construir con la lengua en la letra N, le agregamos una segunda cámara que está por fuera de la lengua hasta la pared de las mejillas. ¿Ya? Entonces esto es bien importante que ustedes sigan esta idea. Dentro de la vía aérea superior vamos a tener dos cámaras o la sumatoria de dos volúmenes. Uno que es el volumen de la lengua con la posición N y un segundo volumen que está por fuera de la lengua en la posición N, que es la de los cachetes. ¿Bien? Y entender que estos son estos dos volúmenes es muy importante porque más adelante la ecualización, el mouthfeel, va a ser tu profundímetro también. Y te va a indicar, de acuerdo a su nivel de compresión, en qué profundidad estás. Y para eso es muy importante establecer estas dos cámaras, o por lo menos identificarlas. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Yo voy a hacer una carga mouthfeel, por ejemplo, en los 20 metros, que son 3 atmósferas, y la primera cámara, es decir, los cachetes, se me van a desinflar cuando vaya por ahí por los 60 metros. La primera cámara entonces me va a llevar desde los 20 hasta los 60. Y luego la ecualización de la lengua, la cámara de la lengua, la posición N de Frenzel, me va a llevar desde los 60 hasta los 90. Entonces cuando a ti en esa bajada se te lleguen a desinflar los cachetes, tú dices, ya se me comprimieron los cachetes y estoy pasando a ocupar la lengua, entonces estoy pasando por ahí por los 60 metros, ya estoy entre los 50 y los 60. Y luego empieza a hacer eso muy preciso, ¿vale? Entonces por eso también es bien importante entender que esta cavidad que tenemos se puede descomponer. Pero hay una segunda razón muy importante para dividir la cámara con la lengua. Y es que la lengua te va a permitir
controlar el desgaste del aire que tenemos en la boca hacia la laringe. Es decir, es un método también de protección del mouthfeel frente a las contracciones involuntarias, por ejemplo, y te va a permitir entonces que cuando estés haciendo contracciones en el descenso, tener la lengua con la posición N junto con los cachetes inflados. Eso va a impedir que las contracciones te succionen todo el aire que tienes adentro. ¿Se entiende? La lengua, puesta en la posición N, va a proteger el aire de los cachetes. Porque la lengua en la posición N, recuerden, cierra la vía aérea y divide completamente la boca en dos cámaras. Y por lo tanto, las contracciones solo te van a poder quitar lo que tienes dentro de la lengua y no los cachetes. ¿Ya? En las profundidades en las que estamos manejándonos, que son 40 metros a 50 metros, tienen muchísimo margen de error para utilizar un mouthfeel, ¿sí? Es decir, fácilmente se podrían tragar la mitad de su mouthfeel y todavía pueden llegar a los 50 metros usando mouthfeel, ¿sí? Pero si se tragan todo el mouthfeel, por supuesto que no van a llegar a ninguna parte. Entonces, también es muy importante entender esta relación entre la lengua y la división de la cámara al interior de la boca para tener un recurso extra frente a la posibilidad de que se te abra la glotis. ¿Bien? Hasta ahí ese esquema de la boca en dos fases, en dos cámaras, ¿se entiende bien? ¿Les queda clarito, clarito? ¿Lo dije claro? Sí. Yo tengo una duda. Dale. La división es, cuando hablas de los cachetes, es como de la lengua, la parte de arriba de la lengua y los cachetes. Y lo otro es abajo de la lengua, ¿no? No, Algo es así, adentro ¿o no? de la lengua, dentro de la boca, y es afuera de la lengua, por delante de acá, digamos, ya está Ah, los labios y los cachetes. ok. Ya, ¿Sí? ya, ya. Todo este espacio, el de los cachetes, es la cámara, entre comillas, que llega hasta los dientes. ¿Sí? Y luego está la primera cámara, que es la que está dentro de la lengua. ¿Ya? Claro, porque si yo abro la boca y ecualizo con la lengua, con la boca abierta igual ecualizo. Así es, Porque se separan por las dos cámaras. tal cual, porque la lengua cierra completamente la boca. Arriba en el paladar arriba cierra. Arriba en el paladar con la letra N queda completamente cerrada. Pablo, Mm. Una pregunta. ¿Cómo? De la primera cámara, ¿cómo uno no manda nada de aire hacia los oídos, digamos? En la te primera parte, escucho, digamos. a ver, te escucho un poco bajo, Pablín. Ahora, ahí sí. Ya, ahora sí. En la primera sección, cuando uno ocupa la primera cámara de la boca, Ya. ¿desde dónde estás mandando el aire a los oídos? Desde Frenzel está haciendo Desde frente. la posición de la N y el aire se comprime con la laringe. Sí. ¿Sí? Y la otra cámara está guardado, reservado para después, digamos. No Y es la una, otra una cámara sola está... mezcla de aire que va a los oídos. Ya, eso conversémoslo ahora como en la mecánica, porque de hecho es al revés. Primero uno utiliza el aire que tienen los cachetes y después cierra la bajada con Frenzel. Es más, por favor anoten 3 opciones. Lo que es la cámara dividida, ¿sí? Entre la lengua y cachetes. Esa es una opción. La segunda opción es una sola cámara sin dividir. ¿Ya?
que utilizamos una sola gran cámara. Eso quiere decir que la lengua está abajo, no está en la letra N, sino que está en la letra M. ¿Sí? Y la tercera, que es un poco más compleja, es cámara dividida, pero siempre la ecualización se hace con Frenzel, con la letra N. Les voy a explicar las tres. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, cuando tenemos la cámara dividida, con la lengua en la posición N y los cachetes, primero ecualizo con los cachetes, ¿sí? Comprimiendo, 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 comprimiendo. Y cuando yo siento que voy a tener las contracciones, que sé yo, pongo la letra N para que no se me vaya el aire. Bloqueo. Puedo bloquear con la N, en realidad puedo bloquear con la K o puedo bloquear con la G, ¿sí? Pero ahí bloqueo el aire bloqueo la vía para que no se me vaya el aire de los cachetes hacia los pulmones. Y siempre la compresión viene desde la compresión de los cachetes y la mandíbula, ¿sí? En ese caso, cuando yo termino de comprimir los cachetes, me queda la letra N para hacer el Frenzel. Y termino entonces la bajada con un Frenzel. Luego viene la segunda opción, que es una sola gran cámara, con la lengua abajo, suponiendo que no tenemos ningún problema de contracciones y que no tenemos la intención de tragarnos el aire. Tenemos una sola gran cámara que tiene la letra A, la letra M abajo, la lengua, dentro de la mandíbula. ¿Ya? Esa es con la letra M, queda la lengua abajo. Y ahí primero se comprimen los cachetes, se comprime la mandíbula, y al final termino haciendo igual Frenzel, poniendo la letra N, tomando toda la burbuja de aire que me queda dentro de la boca y cerrando la bajada. ¿Sí? Y en la última opción, tengo también la cámara dividida permanentemente entre la N y los cachetes. Ecualizo con Frenzel, ¿verdad? La letra N pasa de N a la K a la G, y luego la lengua vuelve a tomar aire desde las cachetes, lo pone, y sigue con otro Frenzel. Y luego vuelve a tomar aire de los cachetes y sigue con otro Frenzel. ¿Se entiende? Ya. Pero es complicado. Yo te diría que es bastante complejo, y una de las gracias que tiene hacer cursos de Wave 3, o por lo menos de que trabajemos a este nivel, es que cada uno de ustedes ya tiene su propio estilo. Ya cada uno tiene su propio lenguaje, tiene su lectura, tiene su propia comprensión del fenómeno, tiene su propia imagen, su mapeo personal de su buceo. Y, y la verdad es que lo que tienen que hacer ahora es ir a investigar este fenómeno del mouthfeel con las distintas opciones que les estoy mencionando. Y las vamos a ver todas en el agua. Y ustedes van a decir, ah, esta es la mía, esta me cuadra, esta me gusta, así lo hago yo. O yo lo hago así primero y quizás te resulta una cuarta, una diferente, no cacho, güey. ¿Sí? Estas son las tres que yo he podido identificar y que las he conversado con varios apneístas y que sé que tienen como ya su fundamento y más o menos resultan. ¿Sí? Pero lo que estoy seguro es que no es la misma para todos. ¿Sí? Hay algunos que incluso le agregan al final del mouthfeel un poco de reverse packing para volver a echar un poquito más de aire adentro y mandarle un poquito más. ¿Sí? Entonces, bueno, entendiendo que están esas tres conceptos o métodos de mouthfeel, el llenado es bien simple. Es un llenado suave. Es difícil al comienzo no caer en la tentación de hacer un mouthfeel ultra mega tenso, inflado hasta la máxima presión. ¿Sí? Traten de partir con un mouthfeel muy tranquilo, muy relajado,
llenando los cachetes, por supuesto, pero siempre concentrándose en el descenso de la laringe, igual que en la carga del Frenzel. ¿Sí? Si no ocupan la laringe, están perdiendo un volumen enorme de aire. Y la verdad es que el mouthfeel no es solo los cachetes, son los cachetes y el descenso de la parte posterior de la lengua con la laringe hacia abajo. ¿Bien? Entonces el llenado del mouthfeel es tal cual como esto. Aquí abajo tengo aire. Entonces la idea es que tú haces una letra M para llenar el mouthfeel. Se extiende ligeramente la cabeza, ¿sí? No es como esto, pero sí hay que abrir un poquito la cabeza. Para darle espacio, digamos, ¿sí? A que se infle la papada. Y además, hay un pequeño gesto que ayuda mucho a hacer esta carga del mouthfeel un poco más profunda y que sea con menos esfuerzo abdominal, y es que vamos a tratar de acercar los hombros a las caderas, ¿sí? Vamos a comprimir un poquito el torso, aproximando los hombros hacia las caderas, así. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo hago el mouthfeel con la letra M y me queda la presión fuerte ahí en la boca? Ocurre que tengo muchísima presión positiva dentro de la cabeza y durante una buena cantidad de tiempo no voy a sentir nada de ecualización, no voy a sentir porque los tubos se quedaron abiertos, completamente abiertos, y por lo tanto no voy a sentir el chasquido de la ecualización. Entonces imagínense por ahí por los 25 metros que hacen el mouthfeel, entre los 20 y los 25, que cargan toda esta pelota de aire, y de ahí en adelante, cero. No hay sensaciones de ecualización. Lo que viene después es mantener la presión constante de aire desde los cachetes, primero cerrando los cachetes y luego cerrando la mandíbula. Y una vez que llego a cerrar la mandíbula, pongo la lengua en la letra N, ¿sí? Cuidando todo el aire que tengo dentro. Y ojo, hay burbujas de aire que se quedan acá, en estos espacios. Entonces, en la fase final del Frenzel, es bien importante tener conciencia de que están sacando todo el aire que tienen en los cachetes y no se les quedan burbujas por acá. Y todas esas burbujas entran a la lengua y quedas con todo el aire que tenías en los cachetes o hasta ese momento en la cavidad inicial, digamos, dentro de la lengua. ¿Vale? Y lo que viene de ahí es aplicar un Frenzel hasta el final de tu buceo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a empezar a hacer, si no tienen un... ¿tienen el EcuTrainer? ¿Sí? Sí, pero no acá. Sí. ¿Tienen un EcuTrainer por ahí? La Domi está en los muelles, parece, ¿ah? ¿Dónde está la Domi? ¿Dónde estará? Acá estoy. Daniel, ¿sabes Sí, qué? Lo otro que puede servir también es de botella, estas que se abren así. Muéstrame. Acá. Entonces tú vas regulando también la presión.
Muéstrame eso, Y porfa, obviamente que esto es más grande. espérate que está pegado tu... Son esos de las botellitas para tomar agua. ¿Eso? Sí, puede ser para agua o Sí, me parece mucho. como ante la Gatorade. Sí, Claro. sí. Entonces tú vas regulando acá la Sí, presión. es que- Me caí, pero ahí volví. Falta Pablo. Falta Pablo. 6. Ah, no, ahí está Pablo. Un segundo, un segundo. Yo tengo el otro dedo. Sirve igual, ¿no? No se ve bien. Ahí está. ¿Cuál? Sí, ese... El del mira, si le saca el globo, este de ¿qué es lo Octopus. qué es lo que les voy a mostrar? Si le saca el globo, puedes ponerle un parchecito o algo que dosifique la salida de aire. Ya, ok. O un pedacito de papel, algo que bloquee la salida de aire. Métele ahí como alguna pelusa, alguna cuestión que pueda taparle la salida, que quede así como, pero muy, muy, muy finita, que salga muy poquito aire. Un segundito, voy a buscar el mío. Entonces, la idea es que esto tenga muy poco flujo. La idea es que salga así, muy poquito aire, pero que evacúes, ¿ya? Esperen un segundito. Ya. ¿Tiene así un flujo controlado, Valentino? A ver qué cachaña hiciste. La voz de winch. Eso. Sí. Pincha y que te salga así muy poquito aire. Ya. Entonces, Vamos a pinchar. básicamente, lo que vamos a hacer sin el globo, con la válvula abierta,
pero con muy poco flujo de aire. Vamos a hacer la carga de mouthfeel completa y vamos primero a utilizar la cámara abierta, es decir, con la lengua abajo, en la letra M. ¿Ya? Una sola gran cámara. Cargamos y empezamos a sacar el aire de los cachetes, después de la mandíbula, ponemos la letra N y terminamos sacando el aire con un Frenzel. ¿Ya? Vamos juntos. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Le resulta? Como en la transición, como que dejo de empujar, pero sí me resulta. Exacto. Hay un problema ahí que es el momento crítico de la ecualización y es donde todo el mundo se traba y se les pega la ecualización, que es la transición de los cachetes a meterle la lengua. ¿Sí? Ahí hay un problema. Y muchas veces se soluciona después de un tiempo haciendo, por ejemplo, ecualizando con bombeos. Si estás pegado con ese problema, se soluciona haciendo bombeos con la lengua, ¿sí? Como masticando el aire, masticando, 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 hasta que se achica tanto que pones la lengua y pasa como un bombeo más. Pero bueno, es una de las variables que hay que ir revisando después en el agua. Entonces esa es una secuencia. Bolsa completa, secamos las cachetes, secamos la mandíbula y después parte la lengua. Y en la siguiente, lo que vamos a hacer es hacer la carga con la M completa, ¿sí? Ponemos la N dentro de la boca con el mouthfeel lleno, sacamos todo el aire de la N, cargamos otra N, sacamos el aire de la N, cargamos otra N y sacamos el aire de la N. ¿Ya? Vamos juntos. ¿Qué tal? Pero alcanza como para 2 cargas nomás, o debería alcanzar para más. Yo diría que son 3. Yo diría que son No me 3. alcanzó ¿Para cuánto hasta que para alcanzó? 4 más. Ya. Depende un Sí. poquito si No, está, es más por incómodo. ejemplo, una N completa, profunda o una K. Si vas sacando como con la posición K, es menor volumen y va a ser más veces. ¿Sí? Domi, ¿te resulta? Estoy intentando jugar ahí sin el aparato. Estoy haciendo los movimientos. Pero Pero siento que como que dejo el canal todo abierto. ¿no tienes? Es la idea, ¿o no es cierto? Sí. Es que acá no lo tengo. ¿Dónde lo tienes? Ah, ya envié alemana. Tú no puedes Fue viajar una cosa sin artesanal que el Caleb me esto. regaló. Ya, Mari, ¿qué tal? Ay. Impecable, me alcanzó para 3 cargas, casi 4. Al final con la I. Ya. ¿Y te funcionaron las dos formas? Sí, sí, pero a mí me gusta más la última que dijiste, como más lo que hago.
Sí, a mí me gusta harto también ese último formato, como que siento que, no sé por qué, pero controlo más el aire. Ujú. Y a ti, Elenita, ¿Cuál? ¿Cuál? con la última, que son hacer secuencias de Frenzel. Es como llenar, después hacer secuencia de Frenzel, después de nuevo y así, buscando. Ujú. No sé qué estoy haciendo, la verdad. Pero lo voy a anotar. Entiendo la teoría, pero creo que no me está resultando. No sé qué tengo cerrado, qué tengo abierto, no cacho. Estoy tratando. Pero entiendo el concepto. Sí, sí, pero Estoy entendiendo el cuando concepto. Lo que hinchas pasa es que ya, sí, claro. cuando cargamos el mouthfeel, usamos la letra M. ¿Por qué? Porque la lengua está abajo, ¿ya? Abajo quiere decir dentro de la mandíbula, ¿ya? Luego, una vez que cargas y tienes los cachetes grandes, lo que hacemos es poner la letra N. Entonces tú sientes que la lengua pasa de estar dentro de la mandíbula y sube y se engancha detrás de los incisivos, ¿ya? Y entonces partes con la letra N sacando aire para afuera. Saca aire, chiqui. Solo con la lengua, ¿ya? ¿Pero por qué hablan de cargas después de eso? Hay que cargar, el ejercicio hay que cargar, porque no, yo estoy No, como no. bombeando, El ¿no? ejercicio es que tú con la letra N le vas sacando aire a los cachetes. Tienes un primer cachete inflado con la letra N puesta desde el comienzo. Terminaste esa letra N. Esa lengua baja y le saca aire a los cachetes y vuelve a ecualizar. Y esa lengua baja y le termina de sacar aire a los cachetes y vuelve a ecualizar. Entonces está usando la lengua como una pala que recoge aire y lo saca para afuera. Recoge aire y lo saca para afuera. Recoge aire y lo saca para afuera. Mm. ¿Te hace fuerza esa idea? Que a lo mejor tengo muy cerrado el aparato y me demoro mucho en botar el aire en los cachetes, porque debieran vaciarse rápido, ¿no? ¿O No, no, no? no, no, no. Tiene que tener muy poquito flujo, muy poco flujo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Para dónde va este ejercicio? Tú tienes que utilizar el flujo de aire que te permita controlar un tiempo aproximado al de toda tu caída libre, por lo menos. Ah, ¿Sí? Si cargamos el mouthfeel, por ejemplo, ponte tú, vamos a hacer una bajada a 40, y el mouthfeel lo vas a cargar para ir a 40, con un mouthfeel a 15 estás de sobra, ¿verdad? 15 es 1,5, mouthfeel por 3 son 4,5 atmósferas, no, perdón, a 15 son 2,5, por 3 son 7,5 atmósferas. Entonces, si cargamos un mouthfeel a 15, tenéis de sobra para ir a 40, ¿ya? Entonces, eh, tú cargas el mouthfeel en los 15 y te debiera durar desde los 15 hasta los 40, son 25 metros, aproximadamente 30 segundos, no menos que eso. Entonces, en aproximadamente 30 segundos, debiera desinflar tu mouthfeel. Incluso podría ser menos, en una bajada así te debiera quedar aire. Yo podría hacer el mouthfeel en 10, que son 2 atmósferas, y todavía debías llegar. ¿Sí? Bueno, uno de los elementos que vamos a hacer al comienzo de la ida al agua es evaluar el mouthfeel. Vamos a cargar un mouthfeel completo en superficie y vamos a ver hasta dónde lo lleva. Si llega a 10, si llega a 15 o si llega a 20. Una buena meta para un solo mouthfeel en superficie son 20 metros. ¿Ya?
Pero no se metan tampoco pelusa en la cabeza. Si pasan de 20 bien, si no llegan a 20 bien también, da lo mismo por ahora. ¿Ya? Es un parámetro general nomás para que ustedes vean si estamos en la normalidad o un poquito mejor, un poquito antes, qué sé yo. En cualquier caso va a servir igual, va a funcionar igual. Entonces, vamos a hacer esa evaluación del mouthfeel y por supuesto vamos a hacer exactamente igual con Frenzel, que con Frenzel. Vamos a empezar a ir con el mouthfeel a 5 primero, para ver hasta dónde te lleva, y después con el mouthfeel desde los 10 para ver hasta dónde te lleva. ¿Sí? Y con eso ya deberíamos estar cumpliendo con el curso, con la profundidad del curso. Con un mouthfeel desde los 10, debieras estar llegando hasta los 40. ¿Ya? Por supuesto que en toda la etapa inicial hay muchos errores, hay muchas sorpresas, hay cosas que te van haciendo succionar el aire, ¿sí? Y por lo tanto, es probable que terminemos haciendo la carga final del mouthfeel después de los 20 metros, ¿sí? Más cercana a la carga del mouthfeel real o normal, pero que es, para que ustedes lo sepan, es para ir a una bajada de 70 metros, de 80 metros. Entonces, con esa cantidad de aire, la ecualización no es un problema para ir a 40 metros. ¿Sí? La ecualización deja de ser cualquier tipo de problema, no existe más. ¿Sí? Entonces, es bien importante el trabajo con este bicho porque la idea es mantener un flujo constante de presión contra la válvula. Es muy importante esa acotación que hizo Valentino, que primero los cachetes y hay una descontinuidad para luego continuar con la lengua hacia afuera. Esa discontinuidad en la presión hay que tratar de minimizarla o anularla, si es posible. ¿Ya? Porque en esa discontinuidad se te aprieta y no vuelve a avanzar. Porque en ese momento la caída libre es muy rápida. Estás haciendo una bajada muy rápida y si suspendes la ecualización por breve instante, ¡ping!, se pega de una del tubo Eustaquio. ¿Ya? ¿Hasta ahí dudas? Diga. Pregunta. Si uno logra manejar hasta los, o sea, hasta los 20 metros, ¿cuánto te va a influir negativamente o en dificultad luego la presión más abajo? ¿En cuánto se va a notar esa diferencia de presión? O si uno lo logra bien en 20 metros, como practicarla bien en 20 metros, vaya a poder aplicarla después en más hondo. Pero tú dices el momento de la carga o el proceso de ecualización. El proceso de ecualización va a ser cuánto más difícil cuando está abajo y más profundo, digamos, con la presión. No, mientras más profundo, yo te diría que es más fácil. Siempre es más fácil. En la medida que no tengas contracciones diafragmáticas. Siempre, mientras más profundo vas, necesitas menos diferencia de presión para poder ecualizar tus oídos. Y entonces eso queda... por eso es que se usa la presión constante para mantener abierto el tubo Eustaquio después de los 30, 40 metros hacia abajo. ¿Sí? Y eso es porque cada vez el volumen de aire en tu boca es más estable. Al comienzo el volumen de aire en la boca se chupa muy rápido porque lo necesitas para ecualizar mucho. Pero después de los 30, 40 metros hacia abajo, es tan poco el volumen de aire que su reducción es cada vez más lenta, cada vez más lenta, cada vez más lenta, cada vez más lenta, cada vez más lenta. Y entonces te permite mantener una presión constante para mantener abierto el oído. ¿Sí? Ese también es un otro objetivo. ¿No sucede que los pulmones tienden a sacar ese aire? Sí, por supuesto. A medida que vamos descendiendo se va creando presión negativa aquí cuando tienes presión positiva acá. ¿Sí? Presión positiva, presión negativa, lo natural es que pase aire hacia allá. Y por eso el control de la glotis es fundamental. Y ahora, entonces, a este ejercicio le vamos a agregar cuál es el paso siguiente siempre en los ejercicios de ecualización para aumentar su dificultad.
y para trabajar el control de la glotis. No entiendo. El paso siguiente para que estos ejercicios sean realmente con presión negativa, presión positiva y glotis cerrada. Hacerlo en FRC. Hacerlo en Hacerlo en negativo, negativo, sí. en negativa Ojalá botar el aire como que con el diafragma elevado. respiratorio, ¿Sí? sí. Entonces hacemos una exhalación completa, elevas el diafragma, inflas el mouthfeel y haces el proceso de ecualización con el diafragma elevado. ¿Ya? Entonces eso es más o menos así. Una acotación, para no mostrarles, para no tener que apuntar, es muy fácil identificar cuando tienes presión negativa en la caja torácica porque aquí se hunde. Esa parte se hunde. Entonces tú puedes ver en otra persona que tiene presión negativa en el pecho porque aquí, toda esta parte acá, que es el canto interno de las clavículas, se hunde. ¿Ya? Entonces si tú exhalas y elevas, eso es presión negativa. Y ahí lo que hacemos entonces es exhalar todo para afuera, bien profundo, y con la última parte de la exhalación cargo el mouthfeel. Luego elevo el diafragma y hago la ejecución del mouthfeel con el diafragma elevado. Y ese, queridos y queridas, es el desafío de esta semana. Mantener la ejecución del mouthfeel, sacarlo completamente por acá, pero con el diafragma elevado. ¿Bien? Daniel, consulta. Diga. Lo que pasa es que yo ocupo tanto máscara como Google, o bajo sin máscara y solo con que piensa. En este caso me despreocupo de la ecualización de la máscara al final, como ya mi profundidad es mayor a 40. ¿Qué recomiendas tú mejor? No, la ecualización de la máscara tiene que ser muy coordinada y muy precisa. ¿Sí? Vamos a mantener siempre el hábito de mantener pinzada la nariz para aislar el volumen de la máscara con el de la boca. ¿Sí? Y vamos a manejar la ecualización de la máscara en ciertos puntos. ¿Sí? Vamos a hacer la carga del mouthfeel. Y para ecualizar la máscara simplemente voy a hacer esto. ¿Bien? Entonces voy a tener el brazo aquí bien escondido, la nariz bien pinzada, voy ecualizando, se me succiona y ¡chic! Una pequeña carga. ¿Sí? Y esas cargas las voy a tener medidas también. Voy a hacer, por ejemplo, una carga a los 10, una carga a los 20 y de ahí no cargo nunca más, hasta llegar a los 40. O hago una carga a los 12, una a los 18 y una a los 25. Pero así, muy precisa, muy controlada y cada vez menos carga. La idea es llegar a tu target, a tu profundidad final, con la máscara succionada. Ah, ok. Daniel, y otra consulta, lo que pasa es que cuando he intentado hacer free immersion, me pasa que se me va el aire por la máscara, como que trato de hacer- si no me pinzo con la K, con la Y, se me va igual. Eh, Eso no tiene mucha solución, Mari. Ya. En el descenso, cuando vas ecualizando,
y no te quieres pinzar, tienes que tener un muy buen control de la ecualización. Y es muy finito. Y la otra alternativa que te queda es bien, apretar un poquito más la máscara Ok, y dejarla así como un buen par de posiciones más apretadas de lo normal, para que la presión que tú hagas con la lengua para hacer la ecualización manos libres no se te escape por la máscara. ok. Gracias. Bien. ¿Cómo vaya ahí, Elenita? Practicando. Estoy tratando de que me resulte. ¿Y tenéis tiempo para practicar esto durante un par de días? Sí, 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 sí. Me lo anoté la secuencia para poder practicarla. Ya. Sí. ¿Te queda alguna Ahí duda? cuando nos veamos en vivo, yo que creo que necesito que como que me mires lo que estoy haciendo, pero lo voy a practicar Sí, con la nota de la secuencia. ya. ¿Mm? Mira, Porque a lo mejor esto estoy haciendo alguna lesera en el no proceso y hay, no sé qué mira, es es lo que no hay que... mucha, para que también tú estés tranquila. Esto no tiene 20.000 formas de hacerse, no hay tantas variantes. Lo importante es que ocupes tus cachetes para sacar aire por acá. Y del resto, tranqui, despreocúpate, no te pases, no hagas un muro ahí, digamos, con este tema. Lo importante es que estés ocupando tus cachetes y que logres sacar todo el aire que tengas en la boca hacia el EcuTrainer. ¿Sí? Daniel, Ocupar los cachetes, tú dices bombear Puedes o hacerlo es algo así bombeando, como suave. puedes hacerlo bombeando o con presión constante. ¿Ya? ¿Compresión qué, perdón? Puedes hacerlo bombeando o con presión constante. Ah, ya, ok. Sí. Daniel, ¿Ya? Diga Valentino. el EcuTrainer le suena como que estuviera muy abierto, suena como que botara muy, muy fuerte la presión, entonces se vacía súper rápido. Sí. No suena como que Entonces, está eh, suelto. ahí hay un problema, digamos, hay que cerrarlo mucho porque tiene que salir Tiene que apretarlo más. muy poquito aire, yo no alcanzo a escuchar, tiene que salir muy poquito aire para que te dure por lo menos unos 30, 40 segundos el desinflado completo de los cachetes y de la boca, ¿ya? Entonces, Elenita, no te hagas así un gran muro, un gran problema de esto, es muy simple, es tan simple como lo que tú estás haciendo, lo que estás haciendo está bien, es simplemente un llenado de aire en la boca, ¿ya? Lo más grande que puedas, sin volver, así sin hacer una excesiva fuerza con los labios. Y todo ese aire gigante que tienes aquí, tienes que lograr llevarlo por el EcuTrainer para afuera. Punto. ¿Ya? Ok. Ok. Mientras más largo el tiempo que logres sostener ese esfuerzo, mejor. A menos pulmón, mejor. Si incluso puedes hacerlo con el diafragma elevado, perfecto. Eso ya quiere decir que tenemos completamente cerrada la glotis y está empujando solamente el aire con la energía que tienes en la boca. Ok. Pero se van a sorprender de lo increíblemente fácil que es ecualizar con mouthfeel, ¿sí? Los problemas de mouthfeel no es la ejecución del mouthfeel en sí mismo, son temas intervinientes, es el hecho de tragárselo, ¿sí? Es la combinación del mouthfeel con la lengua por dentro, es como ese tipo de cosas, ¿ya? No, la ecualización misma del mouthfeel es tan fácil, tan simple, que se van a sorprender mucho. Entonces, vamos a dejarlo aquí, practiquen con el EcuTrainer, hagan el proceso completo de vaciado hacia la válvula, elevando el diafragma en lo posible. Y tranquilos que el fin de semana van a darse cuenta que la ecualización les va a fluir mucho. ¿Vale? Yo tengo una duda.
tú que Diga. como hemos estado entrenando más con Pablo, es que lo que hemos estado haciendo nosotros en particular era esto igual un poco, ¿no? Porque estábamos en Mouthfeel, po. O sea, yo siento que lo estaba haciendo, Puede ser. ¿o no, Estábamos Pablo? Que nosotros que, estábamos haciendo- nosotros que yo por lo menos comentamos, estaba Pablo, haciendo, no estábamos haciendo eso, ¿o sí? no, pues, estábamos haciendo carga N, o sea, haciendo un Frenzel, que es Sí, po, solamente la letra N, sí. pero tiene un sonido y es una carga, pero no es la misma carga porque esta carga es mucho más grande. Ah. Eso he hecho por lo menos. Ah, ya. Sí, pues, en realidad. Sí, sí, sí. Elena, mira, en Mm, YouTube hay un video de Molchanov que como que ahí explica súper bien, incluso lo hace como para diferenciar, como trata de poner como la N mm. para que te haga como la diferencia, ¿no? Ujú, Como gracias. Voy a ver. para diferenciarte, como trata de hacerlo como diciendo una A, pero una N, así como abrir los labios, así. Haz Exageradamente. una N con los labios abiertos. Y vas a sentir como la Ah. diferencia en la cámara. Domi, ¿qué tal? Sí, estoy poniendo atención y visualizando más que nada el tema de los movimientos. Pero me pasa quizás lo mismo que Elena, a veces me gusta como verlo así en concreto, como para, o sea, en el agua me refiero. Sé que hay que hacerlo en superficie, pero también quiero bajar así como más consciente de las partes que se están moviendo y todo, ¿cachai? Ya. Pero en general, ¿te queda una imagen clara de lo que estamos haciendo? Sí, pero tengo una duda porque Mari creo que dijo, bueno, y tú también después lo reforzaste, y justo tenía problemas de audio y que era como una tipo ola, el de la, claro, como que bajas a M y después subes a N para cargar y lo utilicé como pala. Esa parte no puedo escuchar bien. Ya. No, lo que yo decía es que siempre la carga del mouthfeel es una M. ¿Por qué? Porque la lengua está abajo. Necesitamos el paladar blando abierto para generar presión siempre durante la carga hacia la cavidad nasal. Y que Disculpa, eso, esto sería como el tipo 2, ¿cierto? El que dijiste una cámara sin dividir. Es que estoy tomando apuntes por eso. sí, sí, Sería esa, ¿no? Ya. Una cámara sin dividir, la lengua abajo en M, ya. sí. Pero después lo que te voy a explicar es cómo se vuelve a dividir. Porque la Ya, carga siempre es una sola cámara. Para mouthfeel, ya, siempre es una sola cámara con con la lengua en la posición M. Y así tenemos el paladar blando ya, abierto y estamos ejerciendo presión sobre la cavidad nasal y por lo tanto ecualizando durante la carga. ya, Sí, eso es bien importante, comprender que durante la carga estamos ecualizando también, porque las cargas duran mm, tiempo. ¿Sí? Entonces hago la carga de la M, se me inflan los cachetes y luego voy con la lengua a la posición N. ya, ¿Ya? Y una vez que tengo la lengua en posición N, ejecuto ese aire que tengo dentro de la lengua para ecualizar. Una vez que la lengua pasó por la posición N, K y G y ya no puedo seguir ecualizando, la lengua baja y trae más aire desde los cachetes ya, y vuelve a cargar el volumen completo de la carga N y sacas para afuera nuevamente el aire hasta que terminas y no hay un más proceso. espacio y vuelves a cargar la lengua y probablemente ahí ya se te limpió completamente los Ya, cachetes de aire. ya, te gacho. Ya. ¿Estamos, ¿Sí? profe? Estamos ready. Ya, Lo último que falta es buena. hacernos una foto haciendo todos un mouthfeel. Ahí, nariz pinzadita.
A ver, todos para el mismo lado. Todos con la derecha. A ver. Espérate para allá. Mano Ok, derecha. al lado de Ah, allá. ya. Outfield. A ver cómo quedó. No es muy estético eso, pues, Dani. No es lo más estético que No hemos es de visto lo hasta más ahora. lindo. No, No es definitivamente lo no lo más es. estético, Claro. No es el mejor perfil, digamos. igual, no, Se me veía la nariz más puntiaguda, Claro, ahí. más perfilada. A ver, espérate que la Elena no me salió haciendo mouthfeel, me salió Estoy inflando los diferente. cachetes nomás para que esté. Última. Con esto nos Dale, despedimos. dale, dale. Vamos. Ya. Vamos. Pablo Araya. Vamos, Valentino. Listo. Parece que ahí aparecieron todos. A ver. Ya. Ahí que ya como una- en la plática más larga. Que tengan una Oye, muy entonces linda velada. nos vemos el jueves. ¿Cuál es el programa así yo- más el Los jueves? siguientes que nos encontramos el viernes en el agua y los que Sí. se vengan a quedar acá a la casa llegan el jueves por la noche. Ya. yo llego el jueves de la noche. ¿Te Marí vas conmigo, también. Pablo? Daniel, ¿Sí? sí, Hablemos, consulta, pues, ¿es a las pero 9 AM o las 9 PM? Pusiste 9 horas, por eso. Eso no sabía si era las 9 AM o El PM. viernes buceamos a las 9 de la mañana, o sea, nos encontramos a las 9 de la mañana en Papudo. Ya, ok. Yo me ¿Sí? voy a quedar en tu casa, ahí ahí, pues yo voy para allá. Pablo, ¿tú te vas conmigo? Perdón que ahí no organizamos. hablemoslo, porque no estoy Ya. seguro, porque como tú salís de Colina, Sí, pero sí, pues, ahí hablemoslo. Comuniquémonos por ya. internet. ¿No? Y vamos a hacer salidas viernes, sábado y domingo. ¿Y las otras dos salidas cuándo las vamos a hacer? El ¿Las fin de tenemos que semana programar? siguiente. Ah, que yo me quedo hasta el sábado. Hasta el otro sábado. Yo no podía estar. Claro, yo voy a estar toda la semana hasta el sábado. Entonces no podemos hacer las viernes y sábado. ¿Sí? O sea, si pueden los demás, para mí sería ideal, pero yo no puedo quedarme hasta todo el domingo. Chao, Ok. chiquillos. Ya. Aplauso. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao. Nos vemos jueves, sábado, viernes, perdón. Chao. Chao, chao. Vemos.